Carlos Viera, buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda, estimado economista Carlos Viera? ¿Cómo andáis? Muy bien, estimado amigo. Saludo a toda la audiencia que siempre está al firme por acá, los vecinos. Y bueno, yo me parece que es Me dijeron, me pertinente. dijeron, me dijeron que que te fueron a saludar ahí, estaban todos muy contentos que había ido a una reunión que había. Ciertamente, por Cuchilla Alta, puede ser. No sé, por allá por la O costa era, no también me por acuerdo. otro lado. Anduve por varios lados, sí. Bueno, muy bien. Entonces, digamos algunas cosas que son de interés, que creemos son de interés para los escuchas y para que muchos que no están atentos a esta forma de comunicarnos, que puedan difundirlo, que puedan hablar con sus compañeros, con su gente amiga, con su familia, porque, bueno, se necesitan que la gente participe más. Estamos en tiempos de cambio y los tiempos de cambio requieren mayor conciencia de todos. Y bueno, estamos en vísperas de otro plebiscito. Tantas veces hemos incursionado en el tema, veíamos venir algo así. Esperemos que se reúnan efectivamente las firmas y esperemos de que haya una conciencia colectiva igual a la que hubo en el año 1989 para que las cosas se enderecen, las cosas se enderecen. Eh, Aquí vamos a hacer algunas referencias al pasado, al presente y al futuro de la seguridad social. Primero, que entendemos por seguridad social un derecho humano fundamental. El Estado, en consecuencia, porque un derecho humano no puede salirse del tema, no puede decir arréglense entre los privados, arréglense entre los aportantes y los jubilados. Es un tema que debe de tener incidencia el Estado en forma relevante. ¿Por qué? Porque es un derecho humano y porque tiene que ver con la convivencia colectiva, hacia la seguridad de todos. Y la seguridad social no es solo pensiones y jubilaciones, es mucho más que eso. Y la prueba está que el BPS tiene una cantidad enorme de gastos, muy bien que los tiene, en asignaciones familiares, en seguro de paro, en seguro de enfermedad, en asistencia a la maternidad, bueno, muchas cosas más que debe tenerlas, porque nadie duda, cualquier ciudadano que se le pregunte, creo que va a entender que son gastos pertinentes del Banco de Previsión Social, organismo que en nuestro país es el que administra la seguridad social, junto con otras instituciones privadas que han tenido la idea de salirse del cauce central, ¿verdad? Una Sí, dime. preguntita. ¿Son gastos o son inversiones obligatorias que tiene que hacer el Estado para con sus ciudadanos? Bueno, sí, son gastos obligatorios que tiene que hacer el ciudadano con sus ciudadanos, porque inversión yo lo llamo a algo que se va a tener que reproducir en el tiempo. Aquí el gasto se realiza, se llama consumo, pero no importa, si se quiere que se capitalice, la idea de capitalizar el ahorro, bueno, entonces el ahorro si se capitaliza se invierte. Pero el Estado no tiene la obligación siquiera de capitalizar el ahorro, lo puede hacer si quiere y si puede, pero no tiene por qué la obligación de hacerlo. Eso es lo que está vigente en el mundo en que vivimos. Ahora, alguien puede intentar cambiarlo. Yo creía que los gobiernos estaban para buscar que el gasto público fuera más conveniente, lo más conveniente para satisfacer las necesidades de las personas. Yo no concibo un gobierno que diga voy a gastar solamente poco para no poner muchos impuestos a los ciudadanos
voy a gastar poco y que voy a ser muy ahorrativo con los derechos humanos de la gente. No se concibe, nadie entiende eso. Sin embargo, de alguna manera es lo que se está diciendo, que para obtener un financiamiento mejor, se requiere que el sistema se autofinancie, es decir, que los trabajadores aporten para que de ese producto surja su propia jubilación, que cada cual aporte para sí mismo y que reciba un equivalente a lo que ha aportado, y en ese caso el sistema estaría equilibrado y en ese caso no habría tanto gasto estatal que se quiere mermar. Entonces, por ahí me parece que va más allá del problema de la edad jubilatoria, va más allá del tema de la AFAP. Yo creo que va al corazón de lo que se pretende hacer como gobierno, porque esto que se está queriendo hacer en la seguridad social, en definitiva, se podría también decir lo mismo para la salud, que también es un derecho humano fundamental, en el cual no debería haber lucro, como en la seguridad social tampoco debería haber lucro. Y entonces, si mañana se dijera, bueno, como la gente vive más tiempo, usa más tiempo los seguros de salud, y entonces las mutualistas van a tener que gastar más, y entonces, en vez de buscar un financiamiento adecuado para que se cubra el gasto, le decimos a la gente, muérase antes. Es decir, el Estado no lo hace, no va a hacer ese gasto, no va a incrementar el gasto en salud. Y cuidado, que si ponemos este antecedente en la seguridad social, mañana puede perfectamente aplicarse a la salud, el mismo criterio, la misma lógica capitalista, que yo creo que tiende, escuchándolo a Milei, se tiende al capitalismo salvaje. Mucha gente que está planteando las cosas que está planteando en el tema de seguridad social con tanta firmeza, además, no se da cuenta de que está repitiendo, en el fondo, más crudamente lo hace Milei, pero son argumentos, son los mismos. El Estado no debe gastar, el Estado no debe poner impuestos a los que tienen más, el Estado no debe entonces prestar servicios que son esenciales, que son derechos humanos. La gente tiene que mermar su nivel de vida. Eso es lo que se está diciendo. Pusieron un sistema que fracasó rotundamente. Dijeron que si se aplicaba un sistema mixto, por el cual el BPS respondía por la mitad del aporte y daba la jubilación correspondiente por esa mitad del aporte, las AFAP darían una jubilación, pero mucho mejor, porque el BPS a lo mejor no podía pagar. Una jubilación mucho mejor por la otra mitad del aporte. Bueno, pero después de casi 30 años deben reconocer que las AFAP fueron un gran fiasco, un gran fracaso, una manera de evitar que las jubilaciones fueran del nivel que las que prestaba el BPS. Ese era el objetivo. Solamente a algunos pocos de muchísimos ingresos les podría convenir. Y bueno, las AFAP están dando ahora en promedio una jubilación de 7.000 pesos por la mitad del tramo de ingresos. Quiere decir que la mitad de la jubilación que tenía que pagar, mientras que el BPS está dando una de 19.000, de 20.000 pesos o más de 22.000 pesos promedio, la tendría que dar el BPS. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo le decimos a la gente que lo que le han hecho es un despojo? No, en vez de decirle eso, en vez de revisar lo que se hizo con criterio coherente, se dice, esto fue buenísimo, entonces no querían la AFAP, bueno, 2 platos, más AFAP, a todo el mundo AFAP, no solamente a los que fueron obligados porque tenían un nivel de sueldo determinado, sino que a todo el mundo AFAP. Y por ahí entonces estamos mal, estamos muy mal. Es indignante lo que se ha hecho y es indignante que se justifique. No es razonable, no es de recibo
que sería que se mete la mano en el bolsillo de la gente. Porque el sistema AFAP dice que los aportes son guardados por las AFAP y que corresponden a la gente. Efectivamente, no tienen la posesión las AFAP de ese aporte. Es un aporte que corresponde a la gente. Pero la gente no puede hacerse ese aporte cuando quiera. Evidentemente no lo puede hacer. El tema es que solamente cuando se entra en la etapa jubilatoria, las AFAP tendrían que transferir ese ingreso al Banco de Seguros del Estado, que es el único que quedó en la competencia que iba a haber entre las aseguradoras, y el Banco de Seguros del Estado, con esa capital acumulado, debería de darle a los jubilados o las pensionistas la prestación correspondiente. Pero entonces ahí nos preguntamos, ¿y cuántos años dice el Banco de Seguros que va a vivir la gente? Porque vamos a entender, si tenemos un capital de $100.000 acumulado, bueno, si la gente va a vivir 10 años a partir del momento de la jubilación, se va a morir a los 75, va a recibir eso durante 10 años, o sea, va a recibir $10.000 aproximadamente, porque hay intereses en juego, va a recibir $10.000, un poquitito más por año de vida. Pero ¿saben cuántos años calcula el Banco de Seguros para hacer la prestación? Que la gente va a vivir hasta los 110 años. ¿Y eso qué? ¿Eso qué es? En vez de dividir entre 10, dividimos entre 35. Entonces, claro, por eso están dando jubilaciones tan bajas. Es tal cual, si establecen que la edad promedio de la esperanza de vida es tan alta que, claro, y es por eso y porque además la prestación que se da tiene que ver con la capitalización que se realizó. Y la capitalización que se realizó, de cada 15 pesos que ponemos, se quedan con 2,5. Quiere decir que se capitaliza por 12,5 y no por 15 en las AFAP. Entonces, la comisión que se llevan es muy alta, es de un 20%, entre el 15 y un 20%, y eso que la FARC República la trajo para abajo como ente testigo, que de alguna manera fue. Y entonces tenemos que la situación actual del BPS, si uno analiza las cifras y ve lo que se le transfiere a la SAFAP, que se considera gasto del BPS, entonces, claro, se drena al BPS por nada más ni nada menos que 2% del PBI anualmente, se transfiere a la SAFAP y se dice, vean, el gasto total del BPS, contando esa transferencia, no alcanza para cubrir las prestaciones. Claro, los jubilados siguen ahí, y si los que aportan para sí mismos, los jubilados, ¿cómo van a cobrar? Entonces el BPS transfiere ese dinero a la SAFAP, no le cobra nada por los gastos administrativos. La SAFAP cobran comisión a los aportantes, a los trabajadores, y eso lo capitalizan como pueden. Eso nunca va a dar. Está pensado como para que no dé una jubilación decente a los que aportan, salvo en algunos casos, ya digo, de jubilaciones muy altas, que además, al ser muy altas, quedan exoneradas de pagar el aporte jubilatorio ni al BPS ni a la SAFAP de cierto monto en adelante, de 250.000 pesos en adelante más o menos. Entonces, lo que voy no es de recibo que se le esté metiendo la mano en el bolsillo a la gente con los que plantea el plebiscito de eliminar la SAFAP. Ese aporte está allí, está personalizado, vuelve al aporte que tenían que haber, a cuenta del aporte que tenían que haber hecho en el BPS la gente, y no tiene que tener otro destino que el aporte de la persona misma al BPS. Meter la mano en el bolsillo es la comisión que realiza la SAFAP.
Meter la mano en el bolsillo es dar prestaciones que se sabe que van a ser insignificantes con respecto a lo que se aporta. Meter la mano en el bolsillo es otra cosa, y no que el dinero que se tiene, que uno no lo puede disponer nunca. Se tiene sí, pero no se dispone nunca. Lo que hay que hacer es aplicarlo, no a la masa común, sino al aporte individual que tenía que hacer la persona en la SAFAP, fuera de la SAFAP, al BPS. Perdón. Entonces, tampoco es de recibo que el BPS no va a poder pagar más las jubilaciones, porque no tiene... Un gobierno que se precie tiene que cubrir las necesidades de la gente razonablemente y tiene que financiar ese gasto público. Nadie quiere déficit fiscal. Nadie quiere déficit fiscal. Lo que se tiene que hacer es recurrir a los recursos más abundantes, afectarlos, como se hace en todas partes del mundo, y generar los recursos necesarios para el gasto público necesario. No es tan insoportable con la devolución de los dineros acumulados para la SAFAP al BPS. Se puede perfectamente pensar en un horizonte muy holgado en cuanto al financiamiento del BPS, pero además, si no repensamos que los impuestos aplicables al BPS no son impuestos que la gente debe pagar del IVA, sino que eso debe aplicarse más al capital, al gran capital, el que tiene ganancias por productividad del trabajo, que ahora se trabaja con menos gente y por lo tanto menos aportantes, que las tasas de relevancia para el equilibrio de un sistema no son las que se están planteando, sino que son la formalización laboral, el empleo, por ahí, y el tema de la tecnología aplicada a la falta de empleos. Esas son las variables relevantes. Y si el capital tiene mucha ganancia por tecnologías que ahorran mano de obra, pues señor, aplíquese allí y repártase la ganancia. Se congeló, Viera. Que se diga que se va a tener mejor. Para, Carlos. Se complicó, se cortó hace un minuto que se cortó. Bueno, ¿estamos de nuevo? Sí, estamos al aire ahora. Bueno, decía que no es de recibo que se diga que no va a pagar el BPS las prestaciones. Lo que hay que hacer es financiarlas adecuadamente, de repente cambiando la base impositiva destinada a ese fin. Es decir, aplicando recursos al capital, porque la tecnología en este momento ahorra mano de obra y debe repartirse eficientemente, equitativamente, las ventajas de la mayor tecnología. Si no aplicamos eso, si no decimos que la tecnología ahorra a la clase trabajadora, a la clase capitalista, bueno, vamos a seguir perdiendo en la relación trabajo-capital. Si se sigue perdiendo en la forma que se está perdiendo, se está acumulando en forma exorbitante el capital. Se está acumulando. Tenemos que tener claridad en estos conceptos, tiene que haber pertinencia en la forma de aplicar las cosas y tiene que decirse que los que dicen que no va a poder pagar parten del supuesto de que no va a haber financiamiento afectando otras formas de ingresos que no sean los del propio sector. Bueno, por aquí quedo y seguimos en el tema. ¿Se puede decir hay mucho más para decir? Se deduce de lo que estás hablando de que hay que firmar? Una opinión estoy preguntando. Yo soy partidario de firmar, yo admito las razones que invocan algunas personas, compañeros, sectores, que hay un tema táctico en juego. Bueno, yo considero que estoy absolutamente partidario de firmar. Los que dicen que hay una rigidez constitucional que no debe introducirse, yo digo, si en el 89 hubiesen dicho lo mismo, nunca hubiésemos solucionado el problema que las pasividades no se ajustaron para el índice medio de salarios anualmente. Y se hubiese seguido tomando a la pasividad, a los pasivos, como válvula de escape
de la crisis del sistema, es decir, no ajustando sus jubilaciones, dejándolas congeladas anualmente, prácticamente congeladas. Eso es lo que se hacía. Si no se introduce por constitución, ¿ustedes creen que se hubiese hecho? Ahora lo mismo. Si no se introduce por constitución que el Estado debe solventar las jubilaciones y no introducir reformas inequitativas en lo que es la edad y lo que es la prestación jubilatoria básica equivalente al salario mínimo, no va a poder realizarse. Yo lo veo así y comprendo la complejidad del tema, pero entiendo que también hay razones para pensar que la rigidez en constituciones es algo que es relativo. La Constitución dice que tenemos que asegurar la vivienda para todos los habitantes del país, vivienda confortable. Yo digo, en esa vaguedad, ¿vieron? No se aplica la Constitución y nadie hace cuestión. Entonces, tiene que realizarse con más precisión todo esto, tiene que haber un enfoque social, un tema social, en el que hay redistribución del ingreso. Si no lo hay acá, ¿dónde lo va a haber? Por lo tanto, creo que tenemos que ser, en ese sentido, suficientemente flexibles y considerar que en un problema complejo todos los detalles no pueden estar solucionados en forma totalmente acorde con lo que uno desearía. Lo que hay que ver es el balance y que efectivamente no haya algún punto discordante. Yo no lo veo, hicimos el análisis, y no veo ningún punto que sea no solucionable, y puedo hablar como político, pues también puedo hablar como economista, porque escuchando a Milei parece que los economistas estamos de una onda, porque él es economista y lo ve todo con un dogmatismo total. Estás en la imagen, a ver si accionás la imagen. Tocaste algo y te quedaste sin imagen. Te escuchamos, pero no te vemos. Bueno, no sé si hoy no pude trabajar con la computadora. A ver. Bueno, quedamos así porque no estamos con la compu. Bueno, gracias, muy bien. Hasta pronto, hasta la próxima. Seguimos en esto.